Bueno, un circuito que fue muy usado fue el puente de Thevenin, perdón, el puente de Whiston, que es este puente. ¿Por qué es muy usado? ¿Por qué fue muy usado? Porque él servía para medir cambios pequeños en una de las resistencias. La idea es que este puente, cuando las resistencias son exactamente iguales, por acá no pasa ninguna corriente. Pero cuando hay un cambio pequeño en la resistencia, en una de ellas, entonces por acá empieza a medirlo. O sea, empieza a haber corriente por acá. Y entonces lo que hacían era colocar un elemento aquí y con un potenciómetro tratar de ir cuadrando hasta llegar al equilibrio del puente. Y entonces en el potenciómetro uno ya obtenía la medida de lo que quería medir, pero una medida de resistencia. Y ya uno pues hacía el paso a voltaje o a la variable que estaba midiendo, pues dependiendo del sensor que colocar aquí. Pero antes de mirar cómo funcionaba, hagamos el análisis del puente de Whiston usando Thevenin. Aunque podemos usar pues cualquier método para resolver el puente de Whiston, vamos a usar Thevenin. Bueno, entonces lo que yo quiero es hallar el voltaje entre este punto A y este punto B, hallar el voltaje y hallar la corriente. Entonces eso lo voy a llevar a un circuito del tipo, entonces un voltaje que va a ser el voltaje de Thevenin y una resistencia que va a ser la resistencia de Thevenin y ese voltaje que se ve ahí, o sea, como el medidor que se ve ahí. Entonces vamos a buscar esa corriente también de Thevenin. Entonces miremos el circuito, dibujemos el circuito para que busquemos la resistencia de Thevenin. Entonces yo tengo el terminal A y una resistencia R1, una resistencia R2, no, esta es R2, esta será R3, aquí tengo el terminal B, y aquí tengo R4 y por acá está mi fuente de voltaje. Entonces recuerden que cuando vamos a buscar la resistencia de Thevenin, lo que voy a hacer es cortocircuitar las fuentes de voltaje y abrir las fuentes de corriente. Entonces en este caso la abro y la cortocircuito porque me dijeron que las fuentes de voltaje las voy a cortocircuitar. Entonces ahora volvamos a dibujar el circuito para que sea más fácil de ver. Vamos a dibujar el terminal A. Entonces me voy a ir por aquí. Me encuentro con R1. Me encuentro con R1. Llego a este nodo. Y si ustedes se fijan, este nodo y este nodo es el mismo. Lo que quiere decir que R1 y R3 van a estar en paralelo. Entonces R1 y R3 en paralelo. Después de que llego a este nodo, que es el mismo nodo para R1 y R3,
¿cierto? Comparten este nodo y este nodo. Llego a R2 y que está en paralelo. Miren, R2 también comparte este nodo con R4. Entonces, este nodo es el mismo para las 4. Y R2 y R4 están pegadas al nodo B. Entonces esto puede ser cambiado por A. Y esta resistencia es el paralelo de estas dos. O sea que esta es 1 sobre R1 más 1 sobre R3. Y aquí llega en serie con otra resistencia, que esta es 1 sobre R2 más 1 sobre R4. Bueno, realmente aquí no es R, sino llamémosla este 1 sobre R, y este pues será otra R, llamémoslo prima esta y 2 prima esa, ¿cierto? Eso terminará, dibujémoslo otra vez. Entonces aquí tengo una resistencia R' que terminará siendo R1 por R3 dividido R1 más R3. Y aquí tengo otra resistencia R2', que será entonces R2 por R4 dividido R2 más R4. Y ya ver la resistencia equivalente o la resistencia de Thevenin ya va a ser, digamos, lo sencillo, porque entonces esta es la suma, porque una resistencia en serie, y entonces la resistencia equivalente de Thevenin va a ser R1, R3 dividido R1 más R3 más R2 por R4 dividido R2 más R4, y entonces tengo la resistencia de Thevenin para mi circuito. Pero entonces vamos a resolver el voltaje entre A y entre B. ¿Cierto? Ahora yo quiero saber cuánto es el voltaje que cae en los terminales A y B para poder eh, calcular el voltaje de Thevenin. Entonces ese va a ser mi voltaje de Thevenin. Entonces les voy a recordar una cosa. Cuando uno calcula, subamos un poquito más. Cuando uno calcula, siempre calcula con respecto a una tierra. ¿Cierto? Siempre entonces por aquí habrá una tierra que va a ser nuestro cero. Y entonces el voltaje entre A y B simplemente pues va a ser el voltaje que cae en A con respecto a ese cero menos el voltaje que cae en B con respecto a ese cero. Y entonces voy a volver a dibujar mi puente. Voy a dibujar mi puente para que calculemos ese voltaje. Entonces aquí tengo un voltaje B. Y si ustedes van y miran el circuito o van y miran el puente, aquí sale una resistencia R1. Aquí está el punto A. Y aquí llego a una resistencia R3. A ver, yo confirmo. R1, R3. Y después regreso a la fuente. ¿Por qué lo dibujé así? Para que ustedes se den cuenta que aquí lo que tengo
o el voltaje A o ese voltaje prima, simplemente es eh, un diferencial de voltaje, un reductor de voltaje, ¿cierto? Como lo habíamos visto ya, este ya lo habíamos estudiado. Déjalo acá. Entonces aquí tengo un divisor de voltaje. Y el divisor de voltaje, pues es la resistencia donde estoy dividido la suma de las dos resistencias por el voltaje de la fuente. Entonces me quedaría como que el voltaje en A es igual a la resistencia donde estoy, que es R3, dividido la suma de las dos, R1 más R3. Y de la misma manera, hagamos el circuito para B. Entonces no va a ser muy lejano. Por aquí viene a una resistencia R2. Por aquí está el terminal B. No los hice juntos para que lo viéramos más fácil. Y aquí llega a una resistencia R4. Por aquí hay un voltaje B y entonces el voltaje que cae en B es igual a R4 dividido R2 más R4. Y entonces mi voltaje de Thevenin pues va a ser la diferencia entre esos dos voltajes. O sea, mi voltaje de Thevenin es igual a R3, R1 más R3 multiplicado por el voltaje, los dos me faltó multiplicar por el voltaje, menos R4 dividido R2 más R4 por B. Y es muy fácil darse uno cuenta que si todas las resistencias son iguales, R1 igual a R2 igual a R3 igual a R4, el voltaje de Thevenin es igual a cero. Y si el voltaje de Thevenin es igual a cero, la corriente que pasa por mi circuito también va a ser igual a cero. Y ahí es donde se dice que el puente se encuentra en equilibrio. Este es el voltaje de Thevenin. Esta es la resistencia de Thevenin. Y este es el objeto que yo quiero, o este es, no es el objeto que yo quiero medir. Este es un medidor de voltaje o de corriente que me permite mirar el desequilibrio del puente de Thevenin. O sea, si aquí aparece una corriente es porque una de estas resistencias es diferente, o sea, causó el desequilibrio y empezó a aparecer la corriente, y aquí con este lo voy a medir. Entonces, ahora miremos cómo era que trabajaba este puente. Es que realmente ya este tipo de cosas con la electrónica actual se han ido olvidando o se han ido mejorando, incluso hasta venderlas en chips. Entonces yo aquí tengo una resistencia R, yo aquí tengo otra resistencia R, todas iguales, pero aquí es donde voy a colocar mi sensor o lo que voy a medir. Aquí tengo otra resistencia R y aquí tengo un sensor de voltaje o de corriente, dependiendo del caso. Me quedó algo torcido. ¿Y por qué dependiendo del caso? A ver, recuerdan, este tipo de medidores, pues lo que tiene es, de alguna manera, es un embobinado con otro embobinado o con un imancito o con algo que produzca también un campo magnético. Y a medida, ese imancito está pegado pues como una especie de indicador. Entonces, a medida que empieza a pasar corriente por acá, entonces produce el campo magnético que mueve la aguja.
Entonces realmente eso es lo que tengo yo aquí, un medidor de ese tipo. Pues ya para la época ya todos son electrónicos, pero para la época teníamos un medidor de este tipo. Entonces yo aquí colocaba, aquí tenía una resistencia variable. Una resistencia variable tiene este símbolo, o sea, es un potenciómetro. Una resistencia que puedo ir variando. Y entonces yo colocaba mi elemento, o sea, coloco mi elemento aquí, lo que quiero medir, y empiezo a mover este potenciómetro hasta que este empiece a mostrarme cero, o sea, este vuelve y se devuelve a cero. O también con lo que me muestra, si yo conozco ya cómo funciona el elemento, yo de una vez también puedo decir cuál será la resistencia. Y al decir cuál es la resistencia, yo puedo hacer la equivalencia al fenómeno que estoy midiendo. Y entonces este era un buen sistema que teníamos para medir. No era electrónico, no era automático. Yo tenía que empezar a mover las perillas y todavía en el laboratorio se van a encontrar muchos equipos donde ustedes lo prenden, arman su experimento y empiezan a buscar voltajes de vías y voltajes, o sea, empiezan a colocar el sistema en equilibrio porque el sistema de alguna manera trabajaba o trabaja de esta manera.